Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Damos alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y agradecidos con Dios y con todos ustedes por acompañarnos y para dirigirnos a Dios en oración y a través de su palabra. Hemos tenido un tiempo de exaltación al Rey de Gloria. Hemos orado al Todopoderoso y ahora vamos a tener una reflexión de bendición a la luz de las Sagradas Escrituras, recordando nuestro lema: en esto pensar, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Qué tal si me acompaña allí a 1 Timoteo, el capítulo 4, versículo 3 al 5? Vamos a tocar un tema maravilloso y precioso, por supuesto, que se encuentra a la luz de las Sagradas Escrituras, y este tema lo encontramos aquí. Y yo quiero que usted pueda disponer su corazón para que pueda ser de bendición y de edificación para su vida. Y el tema que vamos a tratar es: ¿qué debo comer y qué no? Es algo curioso, pero es importante que nosotros, a la luz de la palabra, podamos tener paz, tranquilidad y determinemos a quién le vamos a creer. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí en esta porción de la palabra. Yo quiero que usted me acompañe y vamos un momentico a 1 Timoteo capítulo 4 versículo 3 al 5. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Qué bendición esta porción de la palabra que nos encontramos aquí usted y yo, para ser bendecidos, para ser edificados, exhortados, consolados y animados para seguir adelante, creyéndole ante todo a Dios por medio de su palabra. Hoy en día miramos tantas situaciones que se presentan en la salud de muchas personas, en la parte física, por supuesto, y vemos que hay personas que acuden al médico y la sorpresa es que el médico determina quitarle que coma ciertos alimentos, porque desafortunadamente se altera la salud, se sube la glucosa, en fin, la tensión, una cantidad de conclusiones que el hombre saca. Y de repeso hay algunas personas, en cuanto a la fe, que mandan que no se debe comer algunos alimentos y hacen un sinnúmero de conclusiones no basados en la palabra, sino en sus propios conceptos u opiniones. Y es importante que nosotros siempre vayamos a lo que la palabra nos dice, que es el mejor consejero, el primero consejo que tenemos que tener en cuenta y el único. Porque si usted y yo nos apoyamos en la palabra, Dios nos va a respaldar y Dios se va a glorificar. Y por eso dice la palabra del Señor que porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Pero hay algo muy curioso que está sucediendo en medio del pueblo de Dios, en una parte de la comunidad cristiana, y es que lamentablemente cuando se van a consumir los alimentos ya no hay oración en algunos casos, ya no hay acción de gracias, ya no hay una gratitud al Señor por la bendición que ha provisto, y colocar delante de Dios estos alimentos y pedirle a través de la oración que Dios los santifique y que Dios los bendiga, dependiendo de las manos que vienen, que los ha preparado, dándole gracias a Dios y pidiéndole también que sea santificando y cortando cualquier mala intención que haya, porque no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. En una ocasión, un joven asistía a un restaurante, a un lugar muy especial que le quedaba cerca a su empresa donde laboraba,
Y él compartía el mensaje a la dueña de aquel establecimiento, pero de un momento a otro ella se llenó de rencor, de rabia contra el joven y determinó en la comida echarle vidrio molido. Tan molido era que él no lo detectó, y cuando le sirvieron él consumió los alimentos con acción de gracias, como dice la palabra, pagó y se fue. Y era casualmente un fin de semana, el lunes era festivo, él apareció nuevamente el martes. Cuando él apareció el martes allí en dicho restaurante, la señora se llenó de asombro, de pánico, y se asustó y empezó a sudar y a temblar y sudaba frío. Y entonces la mesera se acerca, le dice: ¿qué le pasa, jefe? Ella le dice: no me diga que ese joven es fulano de tal, el que trabaja en tal empresa. Ella le dice, la mesera: sí señora, es el mismo, claro, el que estuvo el viernes, el que usted le envió un almuerzo especial. Y ella dice: no, no puede ser, él no puede ser, él no puede ser. Y ella le dice: ¿pero por qué, jefe? Es él. Finalmente la mujer no sale de su asombro, el joven ora por los alimentos, los consume, se levanta y se acerca a la caja a pagarle y saluda a la señora. Y ella, temblorosa, le recibe el dinero y entonces le pregunta si se llama fulano de tal. Él le dice que claro, por supuesto. Y ella le dice: no, no puede ser, no puede ser, usted no puede ser. Y él le dice: pero ¿por qué no puedo ser yo? Y él se atreve a decirle: si quiere, tóqueme. Porque ella le dice: no, usted es un fantasma o usted es una aparición. Él le dice: no señora, tóqueme, que estoy vivo. Ella se atreve y lo toca con temor y temblor. Y entonces él le dice: bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué le causa curiosidad en mi vida? O la veo como espantada, asustada, ¿por qué? Entonces ella, entre su voz temblorosa, empieza a contarle que él le cae mal a ella, porque ella no cree en ese evangelio, en esa religión más. Y él le dice: no, es que en lo que yo tengo, mi creencia no es religión, es una relación con Dios, y el evangelio es poder de Dios. Y entonces ella le dice: ¿cómo así poder de Dios? Y él empieza y le explica. Entonces ella dice: bueno, yo quiero contarle algo. ¿Por qué me asombro de verlo a usted? Ya ella empieza a calmarse un poco más y entra en confianza y le abre su corazón. Y como la palabra de Dios debe cumplirse, que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra, que no haya de saberse, entonces ella le hace saber, y el joven curiosamente le dice: bueno, ¿y por qué considera usted que yo no debería de estar hoy aquí almorzando? Y entonces ella le dice: le va a decir la verdad, pero por favor use de la misericordia de que su Dios, del Dios suyo. Y entonces le dice: bueno, está bien, cuéntame. Me dice: lo que sucede es que cada vez que usted me ha hablado del evangelio, me ha hablado cosas tan reales que yo he vivido y que estoy viviendo, que me llené de enojo contra usted, y el viernes le eché vidrio molido en la comida, y era para que sus intestinos se hubieran roto internamente y se hubiera desangrado internamente y usted hubiera muerto. Usted no tendría por qué estar hoy acá. Y entonces el hombre le cita esta palabra y le dice: creo que usted ve que todas las veces que yo vengo a comer con acción de gracias a través de la oración, me dirijo al Dios del cielo para que santifique y purifique los alimentos. Y entonces dice: pero ¿cómo pudo pasar eso si usted se comió todo y el vidrio tenía que romper sus tripas, por así decirlo, y intestinos, y haberse desangrado y haberse muerto? Usted no. Entonces él tiene la oportunidad de compartirle del evangelio, del poder de Dios, y fue un alma que se ganó para la gloria y la honra de Dios. No solamente la dueña del establecimiento, sino algunos empleados también y algunos clientes para la gloria y la honra de Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros no perdamos la buena costumbre, por gratitud primeramente ante Dios, que es el que nos provee los alimentos. No perdamos esa buena costumbre y sana de agradecerle a Dios y de pedirle que los bendiga y los santifique. Recuerde que los tiempos han cambiado. Los tiempos de hoy en día son tiempos de componentes muy fuertes, de preservantes en las comidas, de químicos muy fuertes, de alteración en algunos productos, con fecha de vencimientos. A algunos no se les da por nada borrarle la fecha de vencimiento y venderle el producto con tal de no perderlo o no perder la inversión.
Por eso es importante que nosotros siempre en nuestra relación con Dios tengamos en cuenta este paso a seguir. Entonces, como decía hace un momento, la ciencia médica prohíbe consumir algunos alimentos, algunas religiones prohíben también consumir algunos, pero vamos a mirar a la luz de la palabra, y esta es la introducción, cómo Dios por su infinita misericordia nos permite a usted y a mí, para la gloria y la honra de Dios, poder gozarnos y deleitarnos en su palabra, en sus promesas, creerle a Dios. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó con acción de gracias. Y que creó con acción de gracias, que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Cuando usted y yo hemos conocido la verdad, sabemos a quién ir, y es a la fuente de la verdad, que es Cristo y su palabra y el Espíritu Santo. Es cierto que hoy en día hay muchos componentes químicos que llevan los cultivos, muchos alimentos que son procesados, que llevan preservantes y tienen unas fechas de vencimiento largas. Y entonces uno se asombra hasta cierto punto y dice, bueno, ¿y cómo esto que estoy comprando ahora vence dentro de unos 2, 3 años? ¿Cómo puede aguantar? Por lo mismo preservantes, colorantes, saborizantes que hacen. Hoy en día se han atrevido hasta a crear un alimento como lo es la carne de una manera impresa. Tremendo. Hoy adulteran hasta la leche, la carne, en las leches en muchos lugares que venden establecimientos. No es leche procesada realmente natural, son productos alterados, son componentes químicos, y es cierto que allí es donde tenemos que orar con mayor fe y convicción, porque hemos y conocemos la verdad para la gloria y la honra de Dios, porque todo lo que Dios creó es bueno. Hago un paréntesis: lo que el hombre prepara es donde tenemos que tener el cuidado, porque Dios creó todo, los peces, los animales los creó Dios, pero los componentes que los hombres usan, entonces es donde altera muchas veces los productos, y es allí donde se ve afectada en algunas ocasiones la salud de las personas. Por eso es importante que nosotros vayamos a la palabra, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque muchas veces se consume un alimento y se le echa la culpa al alimento, o cuando viene un malestar estomacal se le echa la culpa a lo último que se consumió. Y muchas veces no es el producto, no es que estuviera vencido, no es que no se pudiera consumir, sino que se nos olvidó, se pasó por alto, o se empezó a perder la buena costumbre de, con acción de gracias, acercarnos a Dios confiadamente. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado los alimentos, nuestro organismo. Mire, hoy en día, si la gente se pone a prestarle atención a las redes sociales en cuanto a la guianza nutricional para una persona o nutricionista, en la parte personal se va a volver loco prácticamente, porque le dicen algunos que no coman banano porque es dulce y le altera el azúcar. Bueno, y un sinnúmero, hasta en la fruta prohíben consumirla. Pero cuando Dios nos dice aquí que porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Vuelvo y le recuerdo, una cosa son los químicos que usan las personas hoy en día, los preservantes, los colorantes, saborizantes, componentes con los que preparan los alimentos. Es muy diferente, pero usted y yo hemos de creerle a Dios por la palabra, porque cuando usted y yo determinamos creerle a Dios por la palabra, pues Dios nos va a guiar a través de su Espíritu Santo, y vamos a citar la palabra y vamos a disfrutar de la bendición de Dios. Hay una gran diferencia entre lo que nosotros preparamos, consumimos, o lo que venden preparado, y vamos a consumirlo. Siempre démosle gracias a Dios. Yo tengo la buena costumbre, para la gloria y la honra de Dios, así sea un vaso con agua que me vaya a tomar, le doy gracias a Dios y le pido que lo bendiga y lo santifique, porque el agua, si se herve, si se compra en bolsa, si se compra en botella, ay, Dios nos ayude.
Entonces, ¿a quién creerle? Y es donde lamentable y tristemente muchas veces las personas dicen, pero yo a quién le creo, si el médico me dice que no coma esto y que no coma lo otro, ¿y yo qué puedo hacer? Y por eso es importante que usted y yo vayamos siempre a la palabra y le creamos a Dios y que nos gocemos en la presencia de Dios, porque Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Porque si nosotros decidimos creerle a Dios, entonces vamos a gozarnos en Él, vamos a deleitarnos en Él. Y la Biblia nos enseña que todo lo que nos pongan delante, comerlo sin preguntar nada, por cuestión de ¿qué? De conciencia, de conciencia. Dios nos permite disfrutar la bendición, Dios nos permite regocijarnos con la bendición que Él nos provee, con los alimentos. Mire cuánta gente hay que lamentable y tristemente no pueden consumir ciertos alimentos. Y no es porque el médico se los prohíba, sino porque lamentable y tristemente no tienen el sustento, el dinero y tienen que pasar momentos difíciles en su vida. Vayamos un momentico a Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, para que miremos a la luz de la Sagrada Escritura lo que el Señor nos habla. Por eso es importante que usted y yo siempre usemos la Biblia, siempre vayamos a la palabra. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Cuando usted y yo le creemos a la palabra de Dios, porque hay gente que tiene temor de comer algo en la calle, de recibirle algo a alguien en el barrio o en la empresa, y tristemente hasta se ve en la iglesia de algunos, porque les da desconfianza, porque les da temor de que le echen algún bebedizo, que le den algo en la comida. Sí es caso, sí han visto, eso es verdad. Dicen por ahí que yo no creo en brujos, pero que los hay. Pero Dios nos ha dado el poder y dice la palabra del Señor: tomarán en la mano serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mire que antes nos da el privilegio Dios de orar por otras personas para que sean sanas, para la gloria y la honra de Dios. Entonces es importante que con acción de gracia nosotros consumamos los alimentos, porque aquí dice, ahora le hago una aclaración, dice, y si viviera cosa mortífera no les hará daño. Ahora, no es que usted pretenda ir a tomarse un veneno y dice, voy a hacer la prueba a ver si es que es verdad y luego voy a orar si no me pasa nada, porque ya eso es provocar a Dios, ya eso es tentar y desafiar a Dios. Ya allí usted está haciendo algo que no es correcto, que no es debido. Aquí se trata de cuando de pronto le invitan a un lugar y como lamentablemente hay corazones malos, como tocamos el tema, el testimonio ahora de aquel joven que le dieron vidrio molido. Hay gente que se carga con otra, bien sea por envidia, porque los ve lleno de paz, de gozo, de alegría, y entonces eso les da como ese enojo, y muchas veces tratando de darle un alimento quieren echarle algún veneno. Pero la Biblia dice que si comiéramos cosa mortífera no nos hará daño. No nos hará daño si todo lo comemos con acción de gracia, si siempre vamos agradecidos con el Dios del cielo. Ahora vamos a mirar en la palabra de Dios, vamos a irnos al Antiguo Testamento, a mirar allí en Segunda de Reyes, el capítulo 4, el versículo 38 al 41, para que usted y yo podamos mirar a la luz de la palabra que esto no es nuevo, lo que Dios por su misericordia hace, sino que Dios siempre ha estado presente para la gloria y la honra de Dios en todo momento cuando nosotros le invocamos. Y es donde nosotros debemos de tener en cuenta que las cosas no acontecen por accidente ni por error, sino para Dios glorificarse, para Dios manifestarse. ¿Le dije qué cita bíblica? Segunda de Reyes, capítulo 4,
versículo 38 al 41. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y el título que tiene allí, el subtítulo es Milagros en beneficio de los profetas. Pero los milagros que Dios ha hecho y hace no solamente es en beneficio de un hombre de Dios, sino en general. Pero aquí hay un resaltamiento para la gloria y la honra de Dios. Y dice la palabra de Dios, Elías volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él. Y es importante la compañía, de quien estemos acompañados nosotros para la gloria y la honra de Dios. Porque si nosotros estamos acompañados de gente que no tiene fe, de gente que no cree, de gente que le cuesta creerle a Dios, que le cuesta hacer lo que la palabra de Dios dice, es un poco complicado. Por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender lo que la palabra de Dios nos dice. Y que nosotros podamos hacer lo que lo que está escrito. Eliseo volvió a Gilgal y cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criada, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Mira el corazón de este varón, que en medio del hambre, entonces tuvo un corazón generoso y no pensó en él, sino aquellos hombres de Dios. Y como decía hace un momento, muchas veces hay gente que no tiene que comer, y no es porque el médico se lo haya prohibido, sino porque económicamente, lamentablemente, no tiene la solvencia. Versículo 39. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parramontes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía qué era. El hombre, en medio de su deseo de colaborar, salió y apenas halló aquel fruto silvestre, aquella hierba silvestre, le pareció gracia tomarla, yo asumo de que se regocijó y digo, no, pues aquí tenemos que echarle a la olla, qué sazón y qué bendición. El 40. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Aquí no fue que le hicieron brujería, ni hechicería, ni que maldijeron la comida, sino que aquel hombre, por falta de conocimiento, cogió ¿qué? Unos frutos silvestres, unas hojas silvestres, y entonces las llevó, eran como dice, y halló una como parras montés, y llenó ella su falda de calabazas silvestres. Es similar como si fueran las auyamas, o hay algo que se parece al cilantro, que es un ¿qué? El perejil, y es parecido, pero no es el mismo. Entonces a este varón le pasó por falta de conocimiento ello, y entonces llegó y las echó a la olla, y cuando se dieron cuenta, por eso mire la importancia, en una reflexión de bendición anterior miramos sobre el discernimiento de espíritu, y hasta para eso hay que discernir realmente si le están cobrando lo justo o no, si en la misma cuenta, porque hay gente que es muy sagaz y cobran muchas veces más, o cobran lo que no es. Bueno, en fin, siempre el corazón del hombre es de continuo mal. Y dice la palabra de Dios que ellos, cuando se dieron cuenta de que allí había, dice, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no pudieron comer. Qué bueno que cuando usted y yo se presente una situación en nuestra vida, podamos clamar al Dios del cielo. En muchas ocasiones podemos hacerlo personalmente, directamente con Dios. En aquel tiempo, pues recordemos de que el profeta o el sacerdote era el que iba a favor del pueblo, a Dios, y luego de hablar con Dios, el sacerdote venía a favor de Dios para con el pueblo, para hacerle saber
Pero aquellos hombres acudieron al varón de Dios. Y entonces el 41 dice, él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla, en los componentes, en la comida. ¿Por qué? Porque lo correcto, aunque aquí no lo especifica, es que no solamente le esparció harina, sino que tuvo que haber orado como buen profeta de Dios. Por supuesto, tuvo que haber orado para que, aquí dice el 40, la primera parte dice que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no pudieron comer. Y solamente el espíritu de muerte se va, es en el nombre de Cristo Jesús, a través de la oración. Por eso es importante que nosotros podamos siempre tener en cuenta a Dios, siempre gozarnos y deleitarnos en la presencia de Dios, siempre hacer las cosas que Él nos manda, que están a la luz de la palabra. Porque haciendo nosotros lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la palabra de Dios nos enseña, pues va a ser de bendición para, no solamente para nuestra vida, sino para las otras personas. Aquí había una gran hambre y aquel hombre de Dios tuvo la buena intención de darles de comer a ellos y mandó a preparar, pero hubo otro que tuvo una intención mayor humanamente y entonces recogió aquellas calabazas, pero no se dio cuenta que eran silvestres, que no eran consumibles, y entonces vino esta situación. Pero fue de bendición, fue bendición para la gloria y la honra de Dios, porque el poder de Dios se manifestó en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Ahora vamos a mirar por cuestión de conciencia. Usted y yo tenemos una conciencia y usted y yo sabemos qué tenemos que hacer y qué no hacer. Yo quiero invitarle allá a 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 25 al 32. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 25 al 32. Y allá va a encontrar algo que Dios lo denomina cuestión de conciencia. Hay cosas que nos es lícita hacer, hay cosas que no debemos de hacer, pero nosotros tenemos que tomar una decisión por cuestión de conciencia. Miren lo que dice la palabra de Dios. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguno dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de la conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, aquí Dios nos recomienda a través de su palabra que de todo lo que se vende en la carnicería comience a preguntar nada por motivo de conciencia. Usted no debe de preguntarle al carnicero, venga, pero usted ya pagó esa vaca que tiene ahí para la venta, o esa vaca se la robó, o se la ganó en una rifa, o qué pasó. No. Usted vaya y compre, lleve para la casa los alimentos, prepárelos, ore al Señor y disfrútelos. Ahora, es muy diferente que a usted alguien le llegue a la casa con una gallina que sabe que no es un vendedor y que sea una gallina que muy probablemente puede ser robada. Desafortunadamente eso suele suceder, pero como hay discernimiento de espíritu se va a entender. Entonces dice el 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Recuerden que Dios es el creador de todo, de los alimentos, de todo para la gloria y la honra de Dios. Una cosa, se lo recuerdo, son las preparaciones que hacen los hombres. 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Usted, pero esto fue sacrificado a los ídolos, usted esto lo hace en honor a qué
santo o a qué Dios o a qué ídolo. No, usted simplemente, si tiene libertad y la conciencia no lo acusa y está tranquilo, bien pueda disfrutar el alimento, dele acción de gracias al Señor y cómaselo. Ahora, si en lo que le sirven, pongamos un ejemplo, es una picada que lleva carne de cerdo, carne de res, gallina, chorizo, rellena, y usted sabe que no hemos de comer nosotros los cristianos la sangre del animal porque representa la vida del mismo, entonces no la coma, déjela a un lado, cómate todo el resto, incluyendo la papita criolla, el maduro, todo eso que acompaña a una picada. Hay lugares donde son muy populares estas picadas de esta manera. Entonces, el 28, mas si alguno dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor la tierra es su plenitud. Ya eso es muy diferente. Cuando alguien viene y le trae a usted un presente, por así decirlo, y dice, vea, aquí le traigo esta comida que la hicimos en honor a la Virgen del Carmen, que la hicimos en honor a un santo, qué sé yo. Ahí es donde usted y yo tenemos que tener cuidado. Es cierto que la Biblia dice que los ídolos nada son, pero por cuestión de la conciencia de esa persona que le está trayendo ese alimento, para que, no por la suya, porque usted lo sabe que los ídolos nada son, pero por la cuestión de esa persona, para que usted en el momento que la evangelice y ella reciba doctrina, pueda entender y usted no vaya a hacer tropiezo. Si no va a decir esa persona, ay, pero como fulano de tal se comió los sacrificados, los ídolos, entonces no es un buen cristiano, o no pueden llegar a creer por llegar a ser piedra de tropiezo. Dice el versículo 30, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Porque cuando nuestra conciencia no nos acusa, cuando nosotros no sabemos nada, si alguien, vuelvo y le digo, lo invito a comer, usted no le pregunte, pero esa plata, ¿de a dónde la sacó usted? ¿Quién le dio la plata para pagar la cuenta? No. ¿Cómo hizo usted para preparar esos alimentos? Por cuestión de conciencia, no pregunte. Disfrute la bendición y para adelante. 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Nosotros no podemos ser tropiezos. Por eso le decía hace un momento, que si alguien viene y dice esto fue sacrificado en honor a la Virgen, o en honor al Cristo caído, o qué sé yo, tantos ídolos que hay, y usted es consciente que eso fue sacrificado, usted por cuestión de conciencia de esa persona, y por no ser tropiezo, no lo va a hacer. Entonces, seguimos adelante porque el tiempo es corto, y damos la gloria y la honra a Dios por esta oportunidad que Dios nos da de tocar este tema. Son temas que son necesarios tocarlos, que es importante llevarlos a la luz de la palabra. Ahora vamos a mirar, para finalizar, el propósito personal, no por vanidad ni por imposición, sino voluntariamente nosotros debemos de hacer las cosas para Dios. Daniel, el capítulo 1, el verso 8 al 20. Allí vamos a encontrar en la palabra de Dios una decisión que tomó Daniel. Inclusive a esta porción de la palabra algunos le han dado una mala interpretación y lo han tomado como si fuera un ayuno, y muchos dicen el ayuno de Daniel, pero aquí no habla de abstenerse. Recuerde que la palabra ayuno es abstención total de alimentos que nutran nuestro cuerpo. Cuando se habla de un ayuno parcial, no quiere decir de que se puede comer un día y otro día no se está refiriendo a un ayuno donde lo puede hacer levantando diario o un ayuno corrido. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. En Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Sí ve usted que cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios, cuando nosotros queremos agradar a Dios, Dios nos respalda? Versículo 10.
Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestras bebidas. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Zafiras: te ruego que hagas, Azarías, gracias. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Primero miramos que el jefe se sujetaba al rey y él decía: el rey se va a dar cuenta y yo debo de obedecer a lo que el rey dice. Pero como estos muchachos habían determinado no contaminarse, y no era un ayuno, porque aquí Daniel está diciendo: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos dé legumbres a comer y agua a beber. Y una de las legumbres son las lentejas, y creo que los frijoles hacen parte de la legumbre. Entonces aquí ellos iban a comer durante 10 días. ¿Sabe qué es lo que acontece? Que ellos determinaron no comer esa comida del rey, porque todos los reyes de la tierra, desde el Antiguo Testamento hasta la actualidad, han tenido y tienen sus dioses paganos. Y Daniel sabía que esta comida era sacrificada a ese dios del rey. Y no podemos ignorar que el rey en su tiempo mandaba a levantar una estatua, porque la idolatría siempre ha estado en el corazón del ser humano, para hacer las cosas entre comillas más fáciles. ¿Y sabe para qué es? Para no someterse a Dios y a su mandamiento. Por eso es importante que nosotros podamos entender. 13. Comparará luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Oiga, tremendo, ¿no? Tremendo. Porque cuando las cosas son sacrificadas, los ídolos no traen bendición. Pero cuando nosotros tratamos de agradar a Dios, y aquí está la enseñanza para aquellos que no les gustan las legumbres, las lentejas, los frijoles, bueno, en fin. Como dice la Biblia, el 16: así pues, Melzar se llevó la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Oiga, qué bendición, hermano. Aquí no fue el ayuno, porque no habla de ayuno, por favor. Personas que interpretan mal este pasaje, entonces hacen un ayuno y dicen que con frutas. No, con jugos, no. Esto no es ayuno, esto es tomar una decisión, se lo repito, porque la comida del rey era sacrificada a los ídolos. Entonces ellos determinaron no contaminarse y Dios los respaldó. Y miren, no solamente sus rostros, sino el entendimiento, el conocimiento. Leamos el 18. Pasados pues los 10 días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Oiga, tremendo. Cuando una persona determina guardarse para Dios, como Dios en su misericordia le bendice y le respalda para la gloria de Dios. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces. ¿Y por cuántos días Daniel le dijo al jefe que no los dejara comer de la comida del rey? Por 10 días. Oigan, miren lo que hace Dios, lo maravilloso, cómo Dios recompensa para la gloria de su nombre. 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro.
¿Cómo ganarnos nosotros el favor del jefe, de la familia? Glorificando y exaltando a Dios, dándole la gloria y la honra al que vive, no llevándole la idea a este mundo, a la gente, no, haciendo lo que Dios dice, haciendo lo que Dios determina para la gloria y la honra de Dios. Conclusión, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 al 14, para que podamos mirar para la gloria y la honra de Dios. El tiempo no nos da para seguir por este tema que es profundo y es de gran bendición para la gloria y la honra de Dios. Eclesiastés capítulo, ¿qué le dije? Versículo 3 al 11. Si estamos ahí, miren lo que dice la Biblia. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Por eso el hombre ha querido supuestamente ayudarle a Dios, supuestamente salirle a Dios adelante. Y vemos que hubieron unos hombres en Babel que se propusieron construir una torre y Dios tuvo que confundirlos. Y así, el 12 dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Es lo que Dios quiere, que nosotros comamos, que nosotros bebamos, pero no licor, por supuesto, sino que nos disfrutemos la bendición que Dios nos da. Porque si nosotros lo logramos entender, va a ser de gran bendición. Recuerda, quiero recordar que una cosa es que a usted le digan, esto es sacrificado a la Navidad, a Papá Noel, esto es sacrificado a tal ídolo, a tal Dios. Ahí es cuestión de conciencia. Ahí usted tiene que determinar a quién agradar. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Recuerden que lo que entra al hombre no lo contamina. No es lo que entra al hombre lo que contamina. Pero sí es el conocimiento y la cuestión de conciencia que puede ser tropiezo para otros. Y no podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque hay festividades. Algunos dicen que nadie os juzgue por fiestas o días de reposo. No, eso no es aplicable a la actualidad. Eso es una excusa para la gente hacer en determinada fecha lo que les parece y ser partícipes con el mundo de toda la perversidad y mundanalidad que se presenta en dichas fechas, en dichas actividades. Usted y yo hemos de proponer, como propuso Daniel en su corazón, agradar a Dios y vamos a ver la bendición del Señor en nuestra vida. ¿Qué podemos comer y qué no podemos comer? Usted y yo tenemos una conciencia, tenemos unos mandamientos, estatutos. Lo que Dios prohíbe que el hombre o que el ser humano en general coma es la sangre del animal, porque representa la vida. Dice que la dejemos correr, pero el resto podemos consumirlo. Anteriormente no se podían comer animales de pezuña hendida como el cerdo, no se podían comer ciertos pescados. Hoy en día no. Dios en el libro de los Hechos, a través de una visión que le da a Pedro, le presentó todos los animales y Dios todo lo ha santificado y purificado. Solo tenemos que ir con acción de gracias y presentarnos delante del Dios del cielo. Y lo otro que no debemos de consumir es cuando las cosas son sacrificadas a los ídolos. Nosotros no dependemos de festividades, nosotros no dependemos de fechas, nosotros dependemos del Dios de los cielos. Démosle gracias a Dios por su palabra y por este tiempo de bendición. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos y te pedimos que por amor a tu bendito nombre tú seas obrando, tú seas glorificándote de una manera especial, poderosa y gloriosa. Que la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo sea obrando de una manera especial y maravillosa. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús y que esta palabra haya el propósito por el cual tú la has enviado en cada corazón y que no cause conmoción, sino que sea de bendición y que si de pronto hay algo que quedó, que faltó por aclarar, tú seas revelándole a la persona, tú seas glorificándote en nuestras vidas para la gloria y la honra de tu nombre. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
y amén. Mis amados, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Y recuerde que si Dios en su infinita misericordia nos presta la vida, nos volveremos a ver en otra ocasión. Tiempo de reflexión, de bendición para la gloria de Dios. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Bendiciones para todos. Dios le bendiga.